Hola, hoy, domingo 18 de febrero, aquí en Ebenecer, tuvimos un predicador especial, nuestro consejero matrimonial de aquí de nuestra congregación, el ingeniero Jorge Elías Chacón Sotelo, estuvo compartiendo un tema en la mañana muy interesante sobre los síntomas de un matrimonio enfermo. Habló al principio, obviamente, del matrimonio, lo que es el matrimonio, esta institución dada por Dios, pero también este compromiso social y cómo actualmente el matrimonio está siendo impactado negativamente por todo el entorno social. Él habló de una contaminación social que está dañando a todas las personas en todos los ámbitos de su vida, y el matrimonio no es la excepción. Y con datos del INEGI nos mostró cómo cada vez más los matrimonios duran menos tiempo, cómo cada vez menos personas quieren casarse, y la manera en cómo todo este entorno tóxico, principalmente la hipersexualización en la que vivimos actualmente, está impactando a el matrimonio. Pero más allá de estos elementos contaminantes sociales, él nos compartía que debemos estar atentos para verificar la salud de nuestros matrimonios. El matrimonio es una entidad, decía, no es un ser vivo, pero es una entidad que también enferma. Y es perfectamente normal que el matrimonio enferme, como es perfectamente normal que nosotros los seres humanos también lo hagamos, ¿sí? Pero lo importante es saber detectar algunos síntomas de esta enfermedad para poder intervenir y sanar y salvar los matrimonios. El primer síntoma que él nos decía es una falta de comunicación afectiva. No solo se refiere a tener una buena comunicación, sino efectivamente a que sea una comunicación que aporte. Cuando nuestra comunicación con nuestro cónyuge es a través de la violencia, a través del insulto, de la descalificación, del ignorar al otro. Cuando no tenemos una sana comunicación o una comunicación que muestre el amor que nos tenemos, ese es un síntoma de que el matrimonio está enfermo y que puede agravarse la situación dentro del mismo. Un segundo síntoma que él compartió con nosotros es la falta de intimidad emocional e intimidad física. Y cuando habla de la intimidad, él habla así de estar cercanos tanto emocional, espiritual como físicamente, van de la mano. Y él hizo hincapié cómo la intimidad física involucra dentro del matrimonio también esta intimidad, ¿no? La intimidad física involucra la intimidad emocional, y es importante aprender a estar cerca. Es importante empezar a ser vulnerables, es importante empezar a abrir nuestro corazón a la vida del otro y buscar estos momentos de compartir espacios, de compartir aquellas cosas que son exclusivas del matrimonio, que no se comparten con nadie más, que se trabajan, se viven, se hablan en lo íntimo. Así que cuando un matrimonio deja de tener esta intimidad física o intimidad emocional, es un segundo síntoma que tiene que ser considerado muy en serio. Hablaba también, como un tercer síntoma de un matrimonio enfermo, de los conflictos no resueltos. Y él nos explicaba cómo es completamente normal que haya conflictos. De hecho, es una parte inherente de cualquier relación humana, y cuanto más de los matrimonios. Y eso no necesariamente es negativo. El problema es cuando los conflictos no se resuelven, cuando se empiezan a gestar amargura en el corazón, cuando empieza a aparecer la revancha, la venganza, el dejar de respetar al otro, cuando los conflictos dejan de aportar para nuestro crecimiento y al contrario lastiman nuestra mente, lastiman nuestro corazón, lastiman nuestra vida. Así que es fundamental aprender a resolver los conflictos. Es importante tener las habilidades necesarias para llevar a cabo cualquier conflicto que se pueda presentar, ¿verdad? Y también aprender a crecer a través de los mismos. Y un cuarto síntoma que él compartía con nosotros es la falta de compromiso. Entender que para que un matrimonio realmente funcione y deje de sobrellevarse y sea un matrimonio que se disfrute,
un matrimonio que aporte, un matrimonio que nos permita crecer como seres humanos, necesita haber un compromiso férreo, no solo con la otra persona, sino principalmente con Dios. Si nosotros estamos comprometidos con Dios, con su proyecto y con este mandamiento de amarnos mutuamente, de cuidarnos mutuamente, hemos dado un gran paso en la sanidad o en la salud del matrimonio. Si por el contrario, no estamos dispuestos a comprometernos, no estamos dispuestos a ceder nunca, no estamos dispuestos a esforzarnos, se requiere de esfuerzo. Si no estamos dispuestos a disciplinarnos, pues no vamos a tener un matrimonio sano. Y Él nos advertía que cualquiera de estos síntomas, si nosotros no los atendemos, entonces el matrimonio puede enfermar de gravedad. Si no sabemos cómo atender cada uno de estos síntomas, necesitamos buscar ayuda. Y necesitamos ser humildes y poner en primer lugar nuestra sanidad emocional, espiritual y familiar, y pedir ayuda a las personas que puedan ofrecernos esta ayuda. Gracias a Dios, aquí en Ebenecer contamos con consejería en varios aspectos, consejería pastoral, consejería familiar, tanatología también a través del Ministerio Zoe, y específicamente tenemos un consejero matrimonial que lleva muchos años preparándose, dando consejería, que constantemente se está actualizando, que es nuestro hermano Jorge Elías Chacón Sotelo. Así que si esa es la situación por la que quizás está pasando tu matrimonio, yo te invito a que te acerques a nosotros, que lo contactes a él o a través de mí, puedes contactarlo y pedir esta asesoría, este apoyo, esta ayuda que quizás tu matrimonio necesite. Y en la tarde, en Corandeo, hace unos minutos, pues vimos acerca de las pruebas que Dios nos envía. Y vimos varios principios basados en el texto que aparece en Mateo capítulo 14, cuando Jesús camina sobre el mar, este famoso relato cuando Pedro también se está ahogando, ¿no? Porque se distrae y empieza a ver las olas, las tormentas. Y vimos varios principios con respecto a los problemas. En primer lugar, vimos que Jesús envía a los discípulos al otro lado del lago. Más adelante nos damos cuenta cuál era el propósito, llegar a Genezaret y compartir ahí del reino de Dios. Pero decíamos que constantemente Jesús nos está invitando a pasar al otro lado, nos está invitando a crecer, a asumir desafíos, a ir por nuevos retos, a no quedarnos donde estamos. En diferentes áreas de la vida, Jesús nos está impulsando a crecer, nos está impulsando a madurar. Pero dice el texto que cuando los discípulos iban en medio del lago, se levantó un viento que era contrario, ¿sí? Y veíamos que siempre a cada cambio, a cada proceso va a haber resistencia. De parte de Satanás, de parte de nosotros mismos, de parte de algunas circunstancias, de parte de otras personas tal vez. Pero siempre que el Señor nos esté pidiendo que nosotros crezcamos, que nosotros aceptemos desafíos, siempre vendrá adversidad. Tenemos que aprender eso es perfectamente normal. Y en medio de esta situación, de pronto, los discípulos tienen temor. Confunden, Jesús camina hacia ellos y confunden a Jesús con un fantasma. Y nos damos cuenta cómo en medio de las pruebas nosotros también podemos sentir temor, podemos sentir miedo. Y a veces ese miedo es simplemente imaginario. Este es un problema que se relaciona mucho con la ansiedad. La ansiedad generalmente es eso, es la predisposición a un problema, a una situación difícil, aun cuando todavía no está allí y cuando muy probablemente nunca llegue, pero nosotros ya nos sentimos ansiosos, temerosos, preocupados por algo que todavía no es tangible y que, insisto, quizás nunca llegue. Y en este caso los discípulos se equivocan. Tienen una percepción errada de un peligro que no existe. Ellos piensan que es un fantasma y es Jesús quien se está acercando. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos con mucho temor acerca de cosas que no son reales. Tenemos que aprender a hacer eso. Pero más adelante, Pedro está en medio de la tormenta, deja de ver a Cristo y empieza a ver a la tormenta. Y hay algo muy interesante que tenemos que recordar aquí. Que Pedro era como cualquiera de nosotros y en ese sentido, en medio de una tormenta, a nosotros también nos puede pasar eso. Ahora, el peligro que estaba pasando Pedro era un peligro
perfectamente real. Existía este viento, existían estas olas y existía el peligro de ahogarse. Sí, ahí estaba Jesús para rescatarlo, pero sin Jesús ese es un peligro real. Y nosotros debemos entender que también vamos a pasar quizás en medio de las pruebas, ¿sí?, por peligros reales, y necesitamos tener la sabiduría para saber qué hacer en medio de esta situación, ¿sí? Cuándo tenemos que pedir ayuda, cuándo tenemos que apartarnos de aquello que está generando un peligro real. Y finalmente, en medio de estas pruebas, tenemos que recordar cuál fue el rol que jugó Jesús. En primer lugar, cuando los envía a crecer, tenemos a un Jesús que nos envía a crecer, ya lo dijimos, pero dice el texto que Él se quedó orando. Y seguramente estaba orando, aunque el texto no lo dice, por su ministerio y por el proyecto que Él encabezaba, el reino de Dios. Así que seguramente Él estaba intercediendo también por los suyos. Y debemos recordar eso. En medio de las pruebas, Jesús intercede por nosotros. Cuando están en medio de este viento adverso, Jesús camina, se acerca a ellos. Y tenemos que aprender a reconocer eso, que Jesús camina hacia nosotros. Jesús está cerca de nosotros, aunque no lo podamos ver, aunque nos confundamos. Tenemos que reconocer por fe que en medio de las pruebas Jesús camina con nosotros. Cuando ellos se equivocan pensando que es un fantasma, Jesús les dice: no tengan miedo, yo soy, ¿no? O soy yo. Dejen a un lado el temor. Él se muestra como quien es Él. Y también aprendimos que en medio de las pruebas es importante conocer a Jesús. Si no sabemos quién es Jesús y de lo que es capaz, de lo que Él hace, fácilmente la prueba nos va a comer. Así que es importante conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? A través del estudio de la Biblia, pero a través de la oración, a través de servirle, a través de tener una relación estrecha con Él. Al final de cuentas, cuando Pedro se está hundiendo, Jesús estira la mano y lo salva. Y tenemos que reconocer también eso, que aunque sintamos que nos estamos asfixiando, que estamos perdiendo, Jesús siempre estará allí para extender su mano y para salvarnos. Al final de esta historia, antes de llegar a Genezaret, los discípulos reconocen el poder de Jesús y reconocen que Él es el Hijo de Dios y lo adoran. Y decíamos que el propósito fundamental de las pruebas no solo es hacernos crecer, sino llevarnos a la adoración. Que al final de la prueba nosotros podamos reconocer que hemos pasado por esta prueba, que hemos salido victoriosos, fortalecidos, transformados, que hemos llegado al lugar donde Dios quería que estuviéramos, y darle la gloria a Dios, porque ha sido gracias a Él que lo hemos conseguido, y simplemente adorarlo, reconocerlo en nuestras vidas. Pues bueno, estos son los temas que vimos el día de hoy, y una vez más los invito a que nos acompañen. Cada domingo nos reunimos aquí a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche para alabar a Dios, para orar, para interceder unos por otros y también para reflexionar en su palabra. Que Dios los bendiga.